Espera, te está cargando. Buenos días, compañero ingeniero. El grupo está conformado por Diego Andrés Criado Rodríguez, Ana Sofía Ospino Navarro, Steven Ruda Contreras y mi persona Isaac David Oliveros. En esta instancia vamos a intervenir a socializar sobre el tema de mínimos cuadrados. Ok, el método de mínimos cuadrados no es más eh, bueno, el método de mínimos cuadrados, pues también conocido como análisis de regresión, se utiliza para modelar los datos numéricos obtenidos a partir de observaciones con respecto a, mediante el ajuste de los parámetros de un modelo que se obtienen con respecto a un ajuste óptimo de los datos correspondientes que pues se pueden estar trabajando. El mejor ajuste se caracteriza, bueno, el mejor ajuste es como una acción que se le puede tener pues, a los datos para poder realizar una acción óptima con respecto a la trata de los datos y pues pueda dar un valor eh, equivalente a, al problema que pueda estar brindando el ejercicio. Bueno, el mejor ajuste pues se caracteriza por la suma de cuadrados de los residuos que tienen su valor mínimo, pues con respecto a esto, siendo residual a la diferencia entre el valor observado, o sea, el valor brindado y el valor real del modelo. Eh, El método de mínimos cuadrados también pues, se utiliza comúnmente para analizar una serie de datos que se obtenga de algún estudio con el fin de expresar el comportamiento de manera lineal. Sí, compañero Diego. Ok. Nos preguntaremos también, ¿a quién se le atribuye este método? ¿Quién inició con este método? ¿Quién lo creó? Pues la creación de este método de mínimos cuadrados generalmente se le acredita a Carl Friedrich Gauss, quien lo planteó en 1794, pero no fue hasta este, 1809 que el francés Andrew Marie Legendre fue el primero en publicarlo en 1805. Ok, hasta esta instancia, mi compañero Steven le seguirá hablando más del tema. La teoría explicativa del método. Su expresión general se basa en la ecuación de una recta. Normalmente se utiliza de forma lineal, que es y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto de corte con respecto al eje de las y. Y vienen expresadas de la siguiente manera, como vemos en las dos fórmulas. Para encontrar la m se usa cierto procedimiento y para encontrar la b, que es el corte, también se usa otro tipo de procedimiento. En la simbología, este es el símbolo de sumatoria de todos los términos, mientras que las x y las y se representan como las variables del caso y la n es la cantidad de datos que nos están entregando para que nosotros trabajemos. El método de mínimos cuadrados se calcula a partir de los n pares de datos experimentales, o sea, las variables, los valores, si lo estamos usando de forma lineal, tenemos que encontrar los valores de m y b que mejor ajustan los datos a una recta. Se entiende por mejor ajuste aquella recta que hace mínimas las distancias de los puntos que nos están dando a la recta, o sea, calcular la que dé menor error con respecto a los demás puntos. Siguiente diapositiva. Teniendo una serie de datos X, Y mostrados en un gráfica, si al conectar punto a punto no se describe una recta, que es lo que decía, debemos aplicar el método de mínimos cuadrados basándonos en la expresión general. O sea, y igual a esto por X más tal. Se usa para la expresión lineal, que sería mx más b, que es lo que muestran ahí. Cuando se haga uso del método de mínimos cuadrados, se debe buscar una línea que mejor ajuste tenga a los puntos que nos están dando. En el análisis de regresión, las variables dependientes se designan en el eje Y vertical y las variables independientes se designan en el eje X, en el horizontal.
Estas designaciones formarán la ecuación para la línea que mejor se ajuste a los puntos que ya nos han entregado. Tenemos que tener en cuenta que no siempre se usa una ecuación lineal o un método lineal para este método de mínimos cuadrados. También se pueden usar las ecuaciones cuadráticas dependiendo cómo nos entreguen los puntos que nos están dando en de nuestros ejemplos o nuestros valores que nos dan en las actividades. También podemos usar las ecuaciones exponenciales, las logarítmicas, las potenciales, entre otras. A continuación, mi compañera Ana Sofía va a continuar. Bueno, ventajas y desventajas del método de mínimos cuadrados. Una de las ventajas es que es objetiva, solo mira los resultados experimentales, proporciona las mismas ecuaciones en lugar a quien realiza el análisis. Proporciona estimaciones de probabilidad, ecuaciones que representan algunos datos experimentales y proporciona pequeños intervalos de error. Desventajas. Es un buen estimador cuando hay pocos resultados. Nos permite decidir si vale la pena un experimento más preciso. Si no tiene una calculadora o una computadora, este método nos permite hacer una validación, una estimada validación. Puedes continuar, Diego. Listo. Por último tenemos nuestro ejercicio de caso elegido entre los compañeros, el cual nos dice: en la ciudad se crea una nueva fábrica de cajas en la cual se reciben múltiples pedidos de empresas del mercado. A lo largo del día, a la empresa se le solicitan 3 pedidos de compañías distintas, las cuales piden el mismo modelo de cajas, pero en diferentes cantidades. La compañía A pide un total de 73 cajas, la compañía B pide 90 cajas y la compañía C pide 42 cajas. Los gerentes de la fábrica cuentan con una tabla, la cual les indica el consumo de material cartón, las cajas serían de cartón en este caso, utilizado para cierta cantidad de cajas. La tabla es la siguiente. Teniendo estos datos, si lo llevamos a una gráfica, nos damos cuenta de que nuestro ejercicio tiene un comportamiento de una curva, es decir, que está regido por una ecuación cuadrática. Nos piden que determinemos la cantidad de cartón necesaria para cumplir el pedido de cada empresa. Para resolver este ejercicio, elegimos el programa de Excel. A continuación les voy a mostrar el procedimiento por medio de Excel. Listo. Teniendo esta tabla ya creada a partir de las ecuaciones y los datos que nos dan, ya organizada para ahorrar más tiempo, tenemos las variables X y la variable Y. La X sería el número de cajas y la Y sería los centímetros cúbicos de cartón que vamos a utilizar. Entonces, procedemos a ubicar los datos de nuestra tabla. El número de cajas que serían las X sería 15, 50 y 85, lo cual lo vamos organizando de forma organizada. Los datos de la cantidad de cartón serían 35, 80 y 103. Como ven, ya yo tenía toda la tabla programada, una tabla dinámica, y por lo tanto se han cambiado todos los valores. Pero lo que hice simplemente fue calcular las variables que necesitamos para hallar nuestra ecuación. Aquí tenemos en este cuadro las ecuaciones. Como podemos ver, principalmente teníamos una ecuación cuadrática con 3 incógnitas, pero solo teníamos una ecuación y 3 incógnitas, lo cual no se puede resolver. Lo que hicimos fue multiplicar la primera ecuación por X y la resultante por X otra vez para obtener 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y así tener un sistema de matrices equivalentes o un sistema de ecuaciones para poder resolverlo. Lo organizamos de forma matricial, escribiendo las sumatorias de los datos que tenemos en las ecuaciones, y nos quedaría esto de forma general. Organizándolos en la tabla, calcularíamos X cuadrado, X cúbica, X cuarta, X por Y X al cuadrado por Y, que son los datos que necesitamos. Ya teniendo esta tabla resuelta de esta forma, lo usamos con funciones de Excel. Organizamos estos datos en esta forma matricial que tenemos aquí general, y nos quedaría la matriz de sumatoria, la matriz 3 por 1 sumatoria de Y, 218, la sumatoria de X por Y,
13.280, y la sumatoria de x al cuadrado por y, que sería 952.050. Esto lo igualamos a esta matriz 3×3, la cual nos dice que el primer valor sería n, que es el número de datos que tenemos de x, serían 3. Abajo tendríamos sumatoria de x, 150. Debajo sumatoria de x al cuadrado, 9.950. Por si tenemos sumatoria de x otra vez, 150, sumatoria de x al cuadrado otra vez, ya la teníamos, sumatoria de x al cubo, 742.500, que es esta de aquí, sumatoria de x al cuadrado otra vez, sumatoria de x al cubo, y por último, sumatoria de x a la cuarta, que sería este valor de aquí. Y aquí en esta matriz que está aparte, tenemos las incógnitas. Para solucionar este sistema de matrices y obtener los resultados para nuestra ecuación cuadrática, simplemente calculamos la inversa de esta matriz usando los comandos m inversa, seleccionamos la matriz y principalmente Excel nos va a botar solo este resultado de aquí, el 4,186 aproximado. Para desplegar la matriz completa, así como se ve en este momento, simplemente seleccionamos el tamaño de una matriz 3×3 y presionamos las teclas F2, Control, Shift y Enter al mismo tiempo y se nos va a desplegar toda la matriz. Entonces, ya tenemos la matriz inversa. Ahora, para terminar de solucionar, lo único que hacemos es multiplicar por esta matriz de 3×1 que tenemos aquí al principio. Entonces nos quedaría matriz inversa por esta matriz, utilizando en este cuadro la función mmul de Excel. Seleccionamos la primera matriz, la separamos por punto y coma y seleccionamos la siguiente, le damos Enter. Nos da estos tres resultados, los cuales serían los valores de A0, A1 y A2. Ubicándolos aquí en la tabla, tendríamos la siguiente ecuación organizada de forma polinómica de mayor a menor exponente. Entonces tendríamos A2 por x al cuadrado, A1 por x y A0, que sería el valor tal cual como está aquí. Teniendo esta ecuación, pues ya podemos evaluar los puntos que se nos piden en el problema, el cual sería, para la primera nos piden un total de 73 cajas. Entonces, para saber cuánto cartón necesitaríamos en centímetros cúbicos, simplemente evaluamos esa función con x73. Aquí tenemos la ecuación, simplemente cambiamos los valores por 73, que es el primero, los valores de x, y tendríamos que, necesitaríamos para 73 cajas un total de 193.4068 centímetros cúbicos de caja. Para el siguiente procedemos a evaluar 90. Otra vez solamente cambiamos el valor de x. Enter, y nos da que para 90 cajas necesitamos un total de 250.256 centímetros cúbicos de caja. Y por último, evaluamos 42, cambiando el valor de x. Enter, y nos da que para 42 cajas necesitamos un total de 103.3704. Bueno, este valor cambió porque un día donde no era, pero ya lo habíamos visto anterior cuál era. Y para corroborar estos datos de esta ecuación aquí principalmente, simplemente seleccionamos los datos de x y de y, nos vamos a insertar en Excel y le damos gráfico recomendado, lo cual nos daría este gráfico con los puntos. Dándole clic derecho aquí en la tabla, le damos donde dice aquí formato de línea de tendencia. Bueno, cuando ingresas el gráfico te da una opción de añadir línea de tendencia. Le das a añadir línea de tendencia, ingresas una línea, bueno, aquí como es cuadrática ya le pones que una polinámica cuadrática y le das, habilitas la opción de mostrar ecuación
de la curva y nos daría esta ecuación de aquí, lo cual nos corrobora que nuestros datos obtenidos por esta forma en Excel, pues nos dan lo mismo. Entonces, de esa forma, pues culminaríamos el ejercicio sabiendo que está correcto y terminaríamos de solucionar nuestro ejercicio por el método de mínimos cuadrados. No siendo más, esto sería todo de nuestra exposición. Muchas gracias por la atención. Ok, gracias compañero. Bueno, todo.